Bueno, ya se lo contaba el día 8, el día domingo, se cumplieron exactamente 18 meses, año y medio, de que comenzó la guerra en el estado de Sinaloa, la confrontación violenta de dos facciones del cártel de Sinaloa, los Chapitos y la Malliza. Y pues esto ya le ha dejado más de casi 2.500 homicidios, más de 3.000 personas desaparecidas. Y vamos a hacer un balance pues de lo que ha pasado y de cómo van las cosas y hacia dónde apuntan con Juan Ordorica, analista político, columnista del portal Línea Directa, con quien hemos conversado en muchas ocasiones aquí en el programa. ¿Cómo estás, Juan? Gusto saludarte de nuevo. Muy buenos días, Pascal. Acá saludos desde Culiacán. Un abrazo a ti, al auditorio y a la producción. Muchas gracias por darme este espacio. ¿Cómo amanece Culiacán hoy? Pues igual que hace 6 meses, exactamente igual. Amanecimos, por ejemplo, ayer tuvimos en la noche un par de asesinatos. Es ya normal levantarse en la mañana, revisar los portales, revisar los periódicos y ver, pues, qué pasó en la madrugada. Y casi siempre nos amanecemos con dos, tres, un fallecido. La semana pasada, pues, tuvimos suerte de que 3 días no tuvimos fallecidos, pero pues volvimos a esta, podemos llamarla inercia. En seis Ujú. meses, lo más que hemos podido conseguir es una inercia. Sí, porque vaya, llamarle normalidad tiene muchos asegúnes, ¿no? Sí, Ujú. es medio vivir porque la ciudad se hizo más chica para empezar. ¿Por qué? Mm. Porque nosotros como ciudadanos, por ejemplo, ya no transitamos por toda la ciudad, sino transitamos más o menos en nuestras zonas cercanas. Medio vivimos también porque ya en la noche no tenemos esa vida nocturna, a las Sí. 8, 9 tratamos de estar en nuestras casas. Entonces, pues es una inercia a la cual nos hemos acostumbrado, repito, es medio vivir, es en lo que estamos, es vivir en la inercia. El miedo un poco ya se ha convertido en un eco, o sea, lo sentimos, pero más bien como algo que está permanente, ya no como las primeras semanas, primeros meses, ya es un eco, el miedo ahí está todos los Ujú. días con nosotros, nos acompaña. Juan, respecto de la cotidianidad, digo, no, obviamente no me digas dónde, en qué parte de la ciudad vives, pero digamos un radio de acción en el que tú te mueves, ¿a qué distancia máxima de tu domicilio te mueves tú en tus actividades cotidianas? Serán 10 kilómetros más o menos de mi casa. Voy de mi casa al trabajo, aquí a la radio, a las actividades de mis hijos, pero no son más allá de 10 kilómetros, 15, 20 minutos. Ujú. Que por cierto, donde antes hacías 10, 15 minutos, ahorita haces hasta 40 minutos porque otra parte de la cotidianidad aquí en Culiacán son los retenes. Ujú. Los retenes en horas pico se han vuelto también parte de la vida diaria. Trayectos de 40, 50 minutos, de 2, 3 kilómetros, parte de esta cotidianidad también, ¿no? ¿Y son retenes militares o o de la policía Sí, son estatal? militares. No, Ujú. no, son policías, son militares o Guardia Nacional. Las policías locales a veces acompañan, pero por lo general no. Son casi exclusivamente militares, de Sedena, para ser específico, digo, y a veces Guardia Nacional. Ujú. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los llamados Harfush, aquí los conocen como los Harfush, se ven también, pero más poco, pero casi todo está el ejército, Sedena. ¿Y qué hacen? ¿Te abren la cajuela? ¿Te preguntan a dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Te piden que te Sí, o sea, identifiques? sí están, no lo hacen a todo mundo, lo hacen, digamos, aleatorio, te revisan el automóvil, revisan, como también el robo de vehículos pues, híjole, Sí, a ver, creo que ahí se congeló la transmisión con Juan Ordorica, analista político, columnista del portal Línea Directa, quien nos está platicando, bueno, cómo se vive en Culiacán 18 meses después del inicio de esta guerra. Y comenzó diciéndonos, pues hoy estamos exactamente como estábamos hace 18 meses, con una ciudad que se ha vuelto más chica, en la que no se puede transitar, digamos, a cualquier lugar, en el que los habitantes tienen que escoger a dónde van, a qué hora van, dónde compran, los traslados que realizan. Pues eso es pérdida de libertad. Le decía yo a la audiencia que lo que nos describes, Juan, pues esta forma en que la ciudad se ha vuelto más chica, pues es una pérdida de libertad.
Sí, perdimos nuestros espacios, los propios parques, porque muchos de los asesinatos están sucediendo en canchas deportivas. Eso es lo triste, que ya ni siquiera los espacios públicos deportivos, en parques ha Ujú. habido asesinatos, cerca de escuelas. Entonces ya ni siquiera los espacios públicos pueden ser seguros en estos momentos. Entonces sí nos han arrebatado la ciudad, nos hemos convertido pues en rehenes o prisioneros de una guerra que no queremos, ¿no? Y el tema, obviamente, que sí yo creo que tenemos que tocarlo, el tema económico, cierre de empresas, la pérdida de empleo, pues que se está viendo en este año y medio ha sido brutal. El centro de Culiacán hace 3 años, 4 años era casi imposible conseguir una renta, un local comercial. Ahorita por todos lados ves este tipo de situaciones. Oye, tengo un minutito aquí en este bloque, te pediré que te quedes y que sigamos conversando, pero háblame del éxodo. Creo que hablamos de eso la última vez que platicamos, que pues sabías de casos de gente que de plano ya decidió abandonar la ciudad. Sí, fíjate que no hay estadísticas de eso, ojalá el INEGI pronto publique, pero sí es un éxodo. Hay dos tipos de éxodo. De las zonas rurales a las ciudades, o sea, hay comunidades completas que se han quedado vacías, las que están en las sierras, sobre todo en el sur de Sinaloa, donde ya están desaparecidos los pueblos. Y el otro éxodo es de Culiacán, de la ciudad capital grande, que se están yendo a Guadalajara, Ciudad de México, o aquí mismo a Los Mochis, que está al norte, está a 200 kilómetros al norte de Culiacán, que se ha llenado de culichis, de culiacanenses, y esos dos éxodos son los que se están viendo ahorita en este Mm, momento aquí en Culiacán y en Sinaloa. El rural, repito, que se ha quedado casi vacío, sí. y el de las ciudades que están emigrando a otros estados. Pues Juan, permíteme hacer un corte y regresamos para seguir platicando, si eres tan amable. Con gusto. Estamos platicando con Juan Ordorica, analista político, columnista del portal Línea Directa, sobre los 18 meses de violencia continua en el estado de Sinaloa. Juan, un tema pues trágico, sin duda, es el de los desaparecidos. Hemos aquí hablado de casos como el de los turistas del Estado de México en Mazatlán, el del joven Carlos Emilio, joven duranguense desaparecido en un restaurante también en Mazatlán, el de los mineros, que todavía faltan 3 casos por dilucidar qué sucedió con ellos. Cuéntanos un poco sobre esta tragedia de más de 3,000 personas desaparecidas en este lapso de año y medio. Sí, Pascal, es otra cosa que se está sumando fuertemente aquí en Sinaloa, el tema de los desaparecidos. Bien decías los tres casos más emblemáticos, el tema de Carlos Emilio en Mazatlán, que curiosamente los tres han sido en la zona sur, en Mazatlán, en la zona de Mazatlán, Carlos Emilio, los turistas del Estado de México y los mineros, que por cierto todavía no se sabe muy bien en qué terminó lo de las fosas clandestinas allí en el municipio de Concordia, en la localidad del Verde, todavía no se termina bien la investigación o determinado cuántas fosas se encontraron, todavía no sabemos. Recientemente, dos cuerpos más fueron identificados de mineros, todavía no se termina, pero aquí en el centro, en Culiacán también, por ejemplo, ayer o antier tuvimos el caso de tres mujeres que fueron privadas de la libertad, entraron a sus casas y se las llevaron, tampoco se sabe mucho qué sucedió. Entonces, es un tema que poco se trata, es un tema más allá de los mediáticos que tú has hablado, que se hicieron mediáticos a nivel nacional, pero a nivel local no pasa más allá de una nota de media mañana, 2 días a lo más, y después desaparecen los desaparecidos. Eso es otra parte de las tragedias que se suma a esta guerra, donde se vuelve la cotidianidad, insisto. Imagínate una noticia de este momento en la Ciudad de México, por decir, o en Querétaro o en Aguascalientes, donde suceden menos tipos de violencia, o tienen menos índices de violencia, que se metieran hombres y levantaran a tres mujeres de sus casas, pues sería una nota pues de días o estaría a los medios sobre ese Sí, tema. claro. Aquí pues se publicaron los medios, pero ya hoy ya no sabemos nada y seguramente mañana vendrá otra nota y desplazará a ese tema. Bueno, y qué, digamos, de qué manera se hacen oír los colectivos, las familias. Hemos platicado con algunos de ellos sobre casos pues muy emblemáticos, pero con 3,000 personas desaparecidas, digamos, esos familiares, ¿cómo se hacen escuchar en Culiacán, en otras partes de Sinaloa? ¿Cómo los atienden? ¿Cómo hacen contacto con la autoridad para tratar de saber de sus familiares? Yo creo que, sin temor a equivocarme, los colectivos de madres buscadoras o los colectivos de buscadores en general son los más activos en este momento, en verdad. Yo creo que sin ellos las noticias todavía fueran menos importantes para la nación. Aquí las buscadoras son las que hacen marchas seguido,
hacen tipo de presentaciones en las plazas públicas, van y pegan a las fotos de sus desaparecidos. En el propio carnaval de Mazatlán se organizaron y marcharon al final del carnaval para hacerse notar. En Mazatlán están presentes, son las que estuvieron en el tema del verde. Yo creo que son las más activas, en verdad, sin temor a equivocarme. Gracias a su activismo, tenemos, yo creo, a Sinaloa todavía más en el mapa en el tema de la violencia. Se les atiende a nivel local, pero pues es un tema federal. O sea, sí, las autoridades locales tratan, les han abierto la puerta, no a todos, hay molestia de algunos, pero también el recurso no alcanza a nivel local para este tema. Lo ha dicho el propio gobernador, que es un tema muy complicado que necesita más recursos. Y ahorita, si me das oportunidad, hablaré también de ese tema de los recursos que ya le están haciendo mella a Sinaloa por el tema de seguridad. No nada más lo que se está perdiendo en empleo, sino los propios municipios y el Estado lo que está perdiendo con esto. Por favor, justo sobre eso quería que habláramos y con ello concluir la conversación. ¿Cómo sientes la economía del Estado? ¿Qué datos hay? Sí, pues hace rato te platicaba del cierre de empresas en Culiacán, sobre todo Culiacán y Mazatlán son los que están sufriendo más. Se hablan números, este mes se perdieron alrededor de 6,000 empleos, pero veníamos de una pérdida de 14,000 empleos a finales del año pasado. Más o menos hablan de 2,000, 3,000 empresas que se han perdido en Sinaloa, que han cerrado. Y hay que decirlo, yo sí lo digo cada vez que me preguntan, a ver, la federación, a diferencia de Michoacán, aquí no hay un plan Sinaloa, ¿eh? Aquí no ha habido una propuesta de un proyecto de rescate económico, para nada. Lo único que nos han dicho cada vez que le preguntamos o se le pregunta a la federación, a la presidenta o al señor Harfuch en qué más se puede apoyar el tema económico y dicen, pues vamos a mandar más elementos y hasta ahí. Ujú. ¿Y quién está cargando? Y hay que decirlo, por ejemplo, aquí el alcalde de Juan de Dios Gámez es el que ha tenido que cargar con la parte del rescate económico. O sea, un ayuntamiento tiene que terminar cargando con el tema del rescate a las empresas, con todo lo que eso significa. Y el gobierno del estado y el ayuntamiento también les está costando esta guerra porque parte de todos estos elementos que nos mandan a Sinaloa se los descuentan al estado y al municipio y tienen que sacar los servicios públicos con menos presupuesto que se le está destinando a las fuerzas federales que están aquí. Yo creo que sí están haciendo un esfuerzo extraordinario, pero sin la federación esto no va a poder salir adelante. Los servicios públicos en Culiacán se mantienen más o menos aceptables, pero el esfuerzo que se está haciendo es de manera extraordinaria y ya se puede ver en algunos momentos y en algunas circunstancias, pero decir eso, que nos han dejado solos la federación en el tema económico, con nuestras propias autoridades, nuestros propios empresarios y a como podamos. Bueno, Pues es difícil, ¿no? Hacer pronósticos, pero te preguntaría si sientes alguna mejoría. Me decías al principio de la plática, pues estamos como hace 18 meses, pero digamos ahí, por lo menos ahí en el horizonte, ¿alguna esperanza de que las cosas vayan mejorando? Tuvimos hace unos días una cosa curiosa, una anécdota curiosa, que más o menos la ciudadanía vio un pequeño túnel de luz, pero la realidad nos volvió al seco a como estábamos antes. Se publicó ahí en redes sociales algún tipo de comunicado que no se sabe ni de quién ni cómo, diciendo que ya se había firmado la paz entre los grupos criminales. Mm. Y curiosamente coincidió con 2 o 3 días que no hubo asesinatos, pero después amanecimos con 6 fallecidos y hoy volvimos a subir la, el número. Entonces, no se sabe. Lo poquito que pudimos tener, digamos, de esperanza fue a través de un supuesto comunicado que no se supo ni de quién ni cómo, y fue de origen, pues eso, extraoficial, de redes sociales, nadie se sabe, nadie supo, pero no de las autoridades. Eso es lo triste que los sinaloenses, los culiacanenses, pues a lo poco que nos pudimos abrazar fue a eso, a un rumor generado en redes sociales. Es decir, que la esperanza está, de la pacificación está en que los grupos enfrentados lleguen a un acuerdo y pues dejen de combatirse, pero esa sería, digamos, la única alternativa en este momento. Hasta ahorita sí hay que decirlo así con todas sus letras, porque el Estado mexicano hasta el día de hoy, 18 meses de la guerra, lo más que ha podido hacer en Sinaloa es una supuesta estabilidad y entre muchas comillas, estabilidad con más de 100 asesinatos al mes y desaparecidos no puede ser estabilidad, pero eso es lo más que nos han dado el Estado, 18 meses con toda la fuerza del orden, con todo el ejército, con toda la inteligencia, solamente le ha alcanzado para, repito, entre comillas, estabilizar. Y la esperanza está en lo que acabas de decir, al menos para los sinaloenses, culiacanenses, es pues que se pongan de acuerdo los grupos
y yo creo que esa es otra tragedia aparte. Pues sí, sin duda, Juan. Te agradezco mucho todos estos detalles que has compartido con la audiencia y seguimos en contacto. Te mando un abrazo. Estamos a la orden y pues muchas gracias por seguir volteándonos a ver. Si bien vivimos en la inercia, no significa que las cosas estén mejor, solamente aprendimos a vivir con ellas. Gracias, Juan, muy amable. Fuerte abrazo. Saludos, un abrazo. Bye. Saludos, 8:05.